Buenos días. Bien, nos amanecimos con el ruido de la lluvia. Realmente es una bendición también y qué lindo que pudiéramos disfrutar de 3 playas diferentes ayer. Realmente fascinante, todo en su orden. Y recién Pablo nos llevaba a una retrospectiva de canciones retro. Y me sentí muy identificado porque ¿alguien recuerda cuál fue la primera canción que cantamos? Muy bien, No existe bien para mí. Yo pasé mi adolescencia acá en Uruguay y después, bueno, con mi familia nos fuimos a Guatemala. Y cuando alguien presidía y preguntaba, a ver, ¿qué canción quieren cantar? Había 2 que siempre buscaba elegir y ganarle a los demás, y la primera era No existe bien para mí. Después, bueno, estuvimos en Guatemala, ahí me empezaron a involucrar en la obra del Señor, y mi primer ministerio fue con adolescentes, y cuando el Señor me llamó ya para servirle a tiempo completo, dije, tengo que hacer algo con este grupo de adolescentes, algo completamente diferente, algo que nunca hicieron. Entonces, estas locuras que a uno se le ocurren, dije, ¿por qué no subimos a un volcán activo? En Guatemala hay varios. Y ¿cómo se llama? Y bueno, los subimos y después arriba les repartí papelitos con la canción Existe Bien para mí. La aprendimos ahí arriba, pero con una variación, poniendo en lugar de, no me acuerdo qué parte, las aves al cantar, creo que la erupción de un volcán. Y el volcán estaba activo delante de nosotros, o sea, estábamos en una punta un poco más arriba y veíamos el cráter y sacando de vez en cuando algo. Fue majestuoso. Estos chicos hoy ya son grandes, parte de ellos están en el liderazgo de la iglesia allá. Pero cuando voy para ahí, ¿te acordás, Esteban, cuando subimos al volcán? Y les quedó esa canción también. Así que, gracias Pablo, me hizo recordar algunas experiencias lindas. Bien, estamos hablando acerca de la preparación de una persona para ocupar un ministerio trascendente, como fue el caso de Josué en el liderazgo del pueblo. No sé si lo contaron, pero ya pasamos más de la mitad del campamento, lamentablemente, y todavía no llegamos a Josué 1:1. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Todo esto es preparación. O sea, nosotros cuando generalmente estudiamos Josué o el libro de Josué, uno empieza con Josué 1:1, por lógica, pero no tan lógica. Habría que haber empezado allí en Éxodo, Números, estos pasajes que estuvimos analizando. Porque no es que de repente surgió un líder y no tenemos idea de dónde surgió. Esto se fue forjando, formando, capacitando para ocupar ese puesto. Y chicos, esto es lo que nosotros necesitamos. Toda la vida es una formación. Y cuanto más rápido dejamos que el Señor obre o lleve a cabo estas lecciones en nuestra vida, mejor vamos a poder ser útiles en la obra del Señor y más. Quizás antes podemos ser útiles en la obra del Señor. Entonces, ¿qué lecciones estuviste aprendiendo en estos días? ¿Cuáles nos faltan? ¿Cuáles tenemos que aplicar ahora cuando volvamos? El Señor está formando tu vida. Eres el presente y el futuro de tu iglesia, como lo estamos diciendo todos los días. Tenés un gran compromiso, una gran proyección de parte de Dios para con tu vida. Ahora, es una cuestión de buscar, analizar, aplicar esta proyección de vida o dejarla de lado y vivir tu vida. Dirigir tus asuntos a tu manera, bajo tu voluntad. Y realmente es maravilloso ver cómo el Señor fue guiando estas reuniones desde las canciones. ¿Cuál fue la última canción que cantamos recién? El coro. Háblame, porque tu siervo oye. Pablo no sabía de qué voy a hablar. Vamos a hablar del llamado. Háblame. Hay un llamado.
En este caso, un llamado a la victoria, a la conquista, a ocupar un ministerio. Pueden entrar todo en este título, si quieren hasta lo pueden poner de esta forma. Un llamado a la victoria, un llamado al servicio, un llamado al compromiso, un llamado a avanzar, a conquistar, como lo quieran poner. Pero hay un llamado. Y ahí está la clave. Una preparación previa. En estos días estuvimos viendo 10 características que Dios estuvo formando en este hombre. 10. Y quizás si profundizamos encontraremos alguna más. Si encuentran alguna más, mándenmelo, porque así para el próximo estudio que dé en algún lugar ya tengo 11. Me encanta profundizar y ver pensamientos que puedan surgir en cuanto a esto. Ahora, sí, vamos a Josué 1.1. ¿Sí? Vamos a Josué 1.1, un llamado a la victoria. Josué 1.1 al 5 dice lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Por lo visto, Josué fue el escritor de prácticamente todo este libro, excepto la última parte donde habla acerca de la muerte de este gran líder. Quizás lo completaría Eleazar o su hijo Finés, los sacerdotes del pueblo. Y este libro, ya desde el primer versículo, nos muestra, nos señala el actuar bien especial de Dios en y ahora a través de Josué. Y esto es lo trascendente. Hubo una preparación, 10 pasos previos. Pero ahora es, a ver, ¿cómo te utilizamos? ¿Cómo Dios utilizó este siervo preparado? Entonces Josué sabía que la tierra de Canaán era la promesa de Dios para el pueblo. Era la posesión que tendrían que recibir. Pero allí había grandes problemas. Ya lo vimos en las charlas, sobre todo ayer, los gigantes, 7 pueblos, tierra que se traga a sus moradores, murallas hasta el cielo, nos sentimos como langostas, bueno, todas estas cuestiones que ya vimos. Bueno, Josué la tenía bien presente, era muy realista. Miren, la fe no quita el realismo. Los cristianos somos los más realistas que existen, pero tenemos fe en un todopoderoso Dios. Sabemos lo que es de verdad. Existen los gigantes, sí, están. Los tendremos que enfrentar, pero no los enfrentamos solos. Y esto es lo más grande que hay. Ahora bien, Josué estaba frente a esta realidad. Frente a diferentes situaciones que ahora vamos a volver a nombrar rápidamente. Pero lo más importante frente a un nuevo desafío, frente a una tarea que el Señor te pone, y estamos enfocándonos sobre todo en lo ministerial, o sea, algún servicio. Mira, si el Señor te llama, entonces las cosas van a ir bien. Busca ese llamado, y a veces lo hace a través de una persona, como recién le decía, mi primer ministerio fue con adolescentes. Cuando la persona encargada de esos adolescentes, era un grupo bastante grande, me dijo: mira, Esteban, necesitamos a alguien que colabore con los adolescentes. Yo le dije: ¿qué? ¿Adolescentes? ¿La peor edad? No, ni loco. Además, no sirvo para estar delante de personas. Ustedes me conocen de otra forma, pero en realidad yo soy una persona completamente diferente. Soy la persona más introvertida por el carácter. Yo no hablaba con nadie, a no ser mis 3 amigos y mi familia. Pero ni loco me pararía delante de personas. Entonces yo le dije: mira, no sirvo para estar delante. Pero entonces la persona esta me dijo: mira, Esteban, pero necesitamos colaboración. Y en una de esas te pido que tengas una oración en la actividad adolescente. Y bueno, una oración. Bueno, empezamos con oraciones. Pasaron las semanas, los meses, y en algún momento, yo siempre sentado en el fondo,
No hacía otra cosa que colaborar en alguna cosa bien práctica. Y en algún día me dice, ¿puedes tener una lección? Y yo dije, ni loco. No sirvo para esto. No, dale, vos podés. Hubo un llamado del Señor a través de una persona, y esto, como les decía, creo que en la primera reunión, esto fue la constante a lo largo de todo mi ministerio. Nunca busqué los ministerios. Siempre el Señor me llamó a través de una persona. Y para cerrar esa historia, la lección, teníamos un librito donde estaba toda la lección escrita. Yo me aprendí la lección de memoria y la recité como un loro. O sea, de didáctico cero, no sé lo que les quedó a los chicos de esa primera lección, fue un desastre. Realmente fue un desastre. Pero pasaron los años y el Señor me mostró que tenía el don de enseñanza. Alguien me empujó, alguien fue utilizado por Dios para llamarme. Entonces, mira, estos llamados de Dios a veces no vienen a través de un angelito. Nos gustaría que se apareciera Cristo al lado nuestro, ¿no? Y un ángel nos dijera, bueno, mira, Esteban, ahora te toca esto. Quizás sea más fácil y quizás sea más impactante también, pero aún con ángeles y con llamados del Señor mismo, hubo rechazos y hubo personas que dijeron no quiero, pusieron en duda. Así que, mira, fíjate cuando alguien viene y te dice, ¿me acompañas? ¿Me ayudas? Quizás sea el Señor a través de esta persona que te está llamando. En este caso, Josué recibe ese llamado y cuando uno tiene un llamado, el Señor capacita a esa persona para esa tarea. O sea, el Señor nunca te va a llamar para algo para lo cual no te capacita también. Y esto fue la realidad de este hombre. Entonces, en primer lugar, tenemos un llamado bien personal. Otra vez allí el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. O sea, Dios sabía perfectamente quién era Josué y que era hijo de Nun, pero antes había sido llamado... No, el nombre. Osea, bien. ¿Se recuerdan, no? Ayer. Entonces, nació en una familia cuyos padres le dijeron, que nuestro hijo se llame Salvación, tenemos el deseo de salvación. Pero ahora lo llama Dios por su nuevo nombre, Josué, en Jehová hay salvación, pero sigue siendo el hijo de Nun. O sea, tenía bien presente de qué contexto había venido, en qué familia se había criado, con qué expectativa había vivido esa familia, bajo qué circunstancias atroces se había criado, la esclavitud egipcia y todo lo demás. ¿Sí? Josué, hijo de Nun. Toda esa generación de su padre murió en el desierto, su padre incluido. Su padre incluido. Quizás en Egipto todavía, no sabemos, pero a más tardar murió en el desierto. O sea, todo un pasado, podríamos decir una generación que fracasó. Fallaron. Y uno tras otro fue muriendo, un cementerio gigantesco allí en la entrada de la tierra prometida. Miles, centenares de miles de personas murieron allí frente a la tierra prometida y no entraron. Y uno dice, pero mira de qué contexto vengo. No sirvo para esto. Y varios de los que fueron llamados por el Señor dijeron, Señor, yo no sirvo para esto. ¿Quién soy yo? Soy un niño, no sirvo. Moisés, Jeremías, y podríamos seguir. Hasta Saúl en su comienzo. ¿Sí? Se dieron cuenta de su incapacidad para llevar a cabo determinado ministerio, así que no vas a ser el último ni el primero en decir, no me siento capaz para esto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gedeón, ¿recuerda? Escondiéndose en un lagar, trillando el trigo. Varón valiente, esforzado, pero Señor, esto no soy yo, en absoluto. Un cobarde bárbaro. Pero lo que es vil, lo necio, lo despreciado del mundo, esto elige Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque los que se la creen no sirven. Dios resiste al soberbio, mas da hoy. ¿Cuál era la palabra? La primera que utilizamos. ¿Cómo era la inecuación? ¿Sí? Yo me sentí muy
Recuerdo que vi algo de eso en algún momento, pero no tengo idea de cómo se hacía esto. La inecuación, la gracia siempre sobreabunda. Qué precioso saber esto. Mirá, si el Señor te llama, siempre hay gracia suficiente para llevar a cabo este llamado. Muchos posponen la obediencia a un llamado del Señor, pero ¿cuántos no llegan a ello, verdad? Por eso es tan importante. Cuando el Señor llama, actuar, obedecer inmediatamente. Y no interesa de qué contexto venís. Si toda tu familia fue un desastre o sigue siendo un desastre. Si tu vida anteriormente, antes de conocer a Cristo, fallaste, caíste en pecado o viviste una vida depravada, no interesa. Dios te da la posibilidad, a través de su gracia y el sacrificio de Cristo, de reescribir tu historia. Quizás vengas de una familia con padres divorciados, familia destruida. No interesa, si seguís los conceptos bíblicos, puedes reescribir tu historia. Puedes tener una historia completamente diferente, pero tenés que aferrarte a la gracia divina. Ese tiene que ser tu llamado. Y cuando hay ese llamado, gloria a Dios, esto sigue para adelante. Entonces, quizás el Señor te está llamando para nuevos desafíos. Te llama. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? Entonces, hay un llamado bien personal. Ahí pone tu nombre. Josué, hijo de Nun. Y ahí pone tu nombre, María, hija de Juanita. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Sí? Es un llamado personal. Es para vos. En segundo lugar, es un llamado urgente. Ahí Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate. ¿Se dan cuenta? Ya está, Josué, es ahora. Este es el momento. No lo posponga, procrastinar. ¿Vieron esa palabrita tan complicada? Pero hay muchísima gente que procrastina todo en su vida. Y bueno, quizás mañana. Yo pienso, debería hacer esto. Y ya con eso medio que acallamos nuestra conciencia, ¿vieron? Está en mis planes. En algún momento esto lo voy a hacer. Este momento, o esa frasecita, lo pienso hacer, es sinónimo de eternidad. ¿Sí? O sea, nunca se va a dar. Entonces, acá hay un llamado. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues. Había una tarea que realizar. Ahora había que mirar hacia adelante. No había tiempo que perder. Y la obra de Dios, que aparece en varios llamados de personas en la Biblia, es ahora. No podemos dar lugar a otra opción, porque sería rebelión. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Y Moisés dice, pero Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿pero en nombre de quién voy? ¿Cómo van a saber que vengo en nombre tuyo? Pero Señor, ¿cómo van a reconocer que vengo en nombre tuyo? Pero Señor, no sé hablar. A todas estas dudas, cuestionamientos, lo que fuera, Dios le respondió, le dio una solución. Pero cuando Moisés dijo, Señor, mira, seguro que hay otra persona mejor que yo, ¿por qué no mandas a otra persona? Ahí Dios se enojó. Porque ¿eso qué significaría? Desobediencia. Mira, cuando Dios te llama, hay dos cosas que puedes hacer. Obedecer o desobedecer. Muchos posponen la obediencia al llamado del Señor. Bueno, en algún momento lo voy a llevar a cabo. Recuerdo un corredor de Fórmula 1. Excelente. Tipazo, era hincha de él. Y en un momento, escuché la historia, no sé hasta qué punto es cierta, pero me quedó la ilustración, tómenla como una ilustración. El tipo dijo, voy a correr este año todavía y después me voy a dedicar a servir a Dios, predicando la palabra de Dios. Corrió, pero no llegó ni a la mitad del año. A más de 300 kilómetros por hora se estrelló contra el muro y murió. Había tenido un llamado al Señor, evidentemente. Pero, quiero ganar unos cuantos millones este año. Y después voy a servir al Señor, tranqui, ya va a venir. Pero no sucedió así.
Otros postergan diferentes decisiones y compromisos en la vida cristiana a la que Dios los está guiando. Tuviste 10 temas en estos últimos días. 10 puntos. Puedes posponer, procrastinar. Pero acá hay un ahora pues. Mira, te está hablando Dios. No sé qué tenés que hacer, pero no lo dejes de hacer. Hay muchos que posponen y después su vida está marcada por la tristeza, por el desengaño, por la frustración. Quizás tengan logros en otras áreas, pero aquello que Dios los estaba llamando no lo están haciendo. Y esto siempre produce insatisfacción en la vida. No estás haciendo para lo que Dios te llamó y preparó. Entonces, esto siempre, puedes tener miles de cosas, pero si no tenés esto, tenés una vida que está vacía. Hay un llamado a actuar. La orden de Josué fue tajante, o a Josué fue tajante. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Había algo incomprensible en esta orden? No, ¿verdad? Era bien sencilla, ¿no? No tenía que pasar, buscar un GPS y a ver dónde queda ese Jordán. No, estaba enfrente del Jordán, así que levántate. Bien, y ahora cruzar el Jordán, vos y todo el pueblo. Ya está. La orden era bien sencilla. Había que empezar a actuar. Había que empezar a actuar. Muchas apariciones o llamados del Señor a diferentes personas estaban relacionadas con una tarea. Jonás, levántate, ve y predica a Nínive. Anda, hay una tarea. Y así podríamos seguir. No voy a gastar el tiempo en esta hora. Pero me quiero enfocar a un llamado. Saulo de Tarso. Allí en Hechos 26, 16 al 18 dice, Jesús le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús se le reveló con un claro mandamiento. Levántate, ponete de pie y anda a predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Fue el mandato de Dios? Pablo obedeció y hoy, wow, tenemos el apóstol, varias cartas escritas por él, base de la iglesia y podríamos seguir hablando del apóstol Pablo. Entonces en esa tarea también es bien clara. Hay un llamado bien específico. Al haber sido rescatados, limpiados por la sangre de Cristo, somos llamados a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:9? Os convertisteis de los ídolos para, y podríamos poner 2 puntitos, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, tu razón de existencia aquí en la tierra es el servicio a Dios. Pero tengo que trabajar, tengo que estudiar, sí, todo bien. Y hasta puedes tener lugar para algo de entretenimiento también, no hay ningún problema. Pero ¿dónde quedó el servicio? ¿Qué lugar vas a ocupar en la obra del Señor? No es una cuestión que sí vas a servir, sino dónde vas a servir. Esa tiene que ser tu pregunta. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo fue derramada para que sirvamos. Pero para que seamos salvos también. Sí, por supuesto, primer paso. Pero luego para servir. O sea, el propósito de la muerte de Jesucristo era para que cada uno de nosotros, hijo de Dios, sirva al Señor. Entonces, dale, manos a la obra, actuar. ¿En dónde? Bueno, que Dios te dirija en lo que tienes que hacer. Hay un llamado también a levantarse. Este llamado a actuar se divide en 2 tiempos, 2 verbos. Levántate y pasa. ¿Sí? Pasa este Jordán. Entonces, si Dios le tiene que decir levántate, ¿cómo estaría Josué? Mínimamente sentado, ¿verdad? Acostado quizás, sí, podría ser. Pero tenemos que ver el contexto. ¿Qué había pasado recién? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué evento hubo? Moisés murió. Y dice en Deuteronomio al final que estuvieron haciendo luto. ¿Alguien sabe por cuánto tiempo? 30 días.
30 días estuvieron haciendo luto. O sea, yo me puedo imaginar Josué sentado con ceniza sobre su cabeza, que era una clásica muestra de tristeza, de dolor, de pérdida, al estilo de Job y tantos otros más, ¿verdad? Y ahí Dios se le aparece, levántate, levántate. Quizás te encuentres pasando por una situación similar. Hubo algo doloroso, algo que impactó profundamente en tu vida, una prueba muy grande, quizás hasta una pérdida de un ser querido, pérdida de un líder, o la perspectiva de la misma, o cosas por el estilo. Levántate, es hora de actuar. O sea, obviamente Dios nos deja un tiempo en el cual podemos asimilar la pérdida, el dolor y recibir el oportuno consuelo. No hay ningún tema con eso, al contrario. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, sabiendo de antemano que la habría de resucitar unos minutos después. Pero hubo un tiempo para el dolor, para empatizar con los que estaban de luto, pero luego hubo un tiempo de actuar. Y eso es lo mismo que Dios también tiene para con nuestra vida. O sea, hay tiempo para el dolor, hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, decía el predicador. Hay tiempo para eso. Pero cuando es el tiempo y Dios te dice, levántate, entonces es el momento para seguir, hacer esto. Y a veces no es solo levantar de algún dolor, de alguna pérdida, de alguna situación difícil. A veces también es el hecho de levantarse de las obras de la carne, de estar tirado en el piso aparentando ser un muerto espiritual. Porque el que vive en la carne se identifica mucho con el mundo y ahí están todos muertos espiritualmente hablando, ¿verdad? Acompáñenme un momento a Efesios 5, 14 al 17. Efesios 5, 14 al 17. Allí Pablo le surge a una iglesia, ¿sí? Estamos hablando a creyentes, a creyentes. Miren lo que dice. Efesios 5, 14. Despiértate tú que duermes y... levántate. ¿Pero de dónde? De los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, hay un llamado a levantarse. ¿Pero de dónde? De los muertos. Está hablando de los muertos espiritualmente hablando. O sea, gente, creyentes, que vivían como los inconversos. O sea, no tenían un compromiso claro con el Señor. Vivían en la carne. Vivían haciendo las obras de la carne. Entonces no se diferenciaban en nada de los vivos, de los muertos, perdón. No sé, puede ser que en algún momento lo haya usado como ejemplo acá. No me acuerdo, a veces repito los ejemplos. Hay una hija mía que siempre me dice, este ejemplo ya lo contaste. Así que tengo que estar renovando, pero este ejemplo está muy bueno. Tengo un amigo en Argentina que por cuestiones de trabajo, por la empresa, tuvo que ir a Londres. Y fue con un compañero de trabajo y, bueno, hicieron lo que tenían que hacer y les quedó una tarde para conocer algo. Entonces a uno de los dos se les ocurre, ¿por qué no vamos al Museo de Madame Tussauds? Es museo de cera, donde hay réplicas de personajes de la farándula, de la economía, de la política, del deporte, que son idénticos, a veces hasta la misma ropa, procuran que tengan esos personajes. Un museo muy grande. Hasta está el sector ¿cómo se llama? De Jack, el Destripador, callecitas de Londres replicadas allí, una niebla que sube y uno tiene que caminar entre cuerpos. Jack, el Destripador, se puede imaginar, ¿no? O sea, bastante tétrico, pero claro, es todo figuras de cera. Ahí vas a encontrar a Michael Jackson, ahí vas a encontrar a Ronaldinho, vas a encontrar a Obama, Bill Gates, está todo ahí, ¿sí? Ahora bien, hicieron el tour, vieron todo y mi amigo ya estaba muy cansado y a la entrada había unos sillones y su compañero quería llevarse un souvenir. Y ese souvenir constaba de una réplica en cera de su propia mano. Había artistas ahí que obviamente había que pagarles bien, ¿no? Entonces hacían una réplica exacta de la mano. Entonces mientras el tipo estaba ahí y un artista le estaba replicando la mano, mi amigo se durmió en el sillón.
Y de repente en esa nebulosa, viste que cuando estás por despertar, todavía no completamente despierto, siente flashes de luz por todos lados. Entonces dice, ¿no será que me estarán tomando fotos? Y escucha hablar en japonés. Entonces entreabre un poquito así los ojos, ¿no? Y claro, estaba en un grupo de turistas japoneses. Y ustedes saben que los japoneses andan con unas cámaras grandes, ¿no? Clásico de los turistas japoneses. ¿Y qué hacen? Sacan foto a todo, ¿no? Y bueno, allí en el hall del museo había un tipo ahí, ¿no? Y será algún famoso, ¿no? Y se le sacaron fotos. Entonces mi amigo es muy pícaro. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces de repente pega un salto. Pobre los japoneses. Un desparramo de japoneses a su alrededor. Mi amigo estaba durmiendo. ¿Pero qué parecía? Muerto. Miren, cuando andamos en la carne es esto. Seguimos vivos, espiritualmente hablando. Somos convertidos, gracias a Dios, vamos al cielo. Pero a veces nos parecemos a los muertos. Qué triste cuando esto es realidad. Acá hay un llamado a levantarte. Si todavía vivís esa vida en el mundo o cerca del mundo, en la carne, hay una orden. Levántate. Mira, el tiempo es poco. No sabes cuánto tiempo todavía te resta para cumplir con las obras que Dios quería hacer a través de tu vida. Y un día vas a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo si cumpliste esas obras o no. Es un tema muy serio. Hay un llamado a levantarse, hay un llamado a avanzar. Claro, eso está asociado también. Un llamado a avanzar. Para ver esto, si Dios permitió que todos estos relatos de conquistas, de guerras, de exterminio incluso, de las naciones que estaban allí, tendremos que enfocarlo evidentemente hacia una aplicación espiritual. Estas cosas no fueron escritas como ejemplo, dice el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué ejemplo sacamos de esto de levántate y salí a conquistar? O sea, tenía que estar listo para una tarea que Dios le estaba mostrando. Levántate y avanza, cruzá ese Jordán. Empezá a conquistar la tierra que Dios tiene para vos. Cumplir el objetivo, como veíamos ayer, perfecto en pos de Jehová. O sea, cumplió con lo que yo quería para con su vida. Esto es lo que dijo Dios de Caleb y de Josué. Ahora, en cuanto a cumplir, era el propósito para la vida de Josué era la conquista de esa tierra. Bueno, hay grandes conflictos, hay grandes enfrentamientos, hay grandes obstáculos. ¿Cómo lo enfrentamos? A mí me gustan mucho los caballos. Me gusta ver cómo saltan, esa competencia de salto. Y no sé si saben, pero en las Olimpiadas hay diferentes competencias. Y da la casualidad que justo los alemanes son muy buenos en estos temas y generalmente sacan unas cuantas medallas en lo que es salto y adiestramiento de caballos. Entonces me gusta mucho mirar esto y la agilidad con la cual saltan vallas, charcos, muros y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero estuve viendo cómo, bueno, a veces hasta pasa en las competencias mismas, que viene un caballo con su jinete y parece que en el momento va a despegar y clava los frenos, ¿no? ¿Y qué pasa con el jinete? El jinete vuela por encima del obstáculo y el caballo queda de este lado. O le esquiva al obstáculo. Lo he visto varias veces y una vez vi un entrenamiento de esto y veía como el caballo venía y habían puesto una barrera chiquitita así. O sea, él hace así y le pasa por encima. O sea, no había ningún problema. Pero para él era un obstáculo insuperable. Entonces venía a toda velocidad y le esquivaba al obstáculo. Entonces se pusieron dos entrenadores, uno a cada lado de donde terminaba el obstáculo, y lo llevaron a cruzar el obstáculo a fuerza y un buen golpe en la zanca, ¿no? Entonces era una cuestión de aprendizaje, de animarse a encarar los obstáculos. A veces se debe a falta de entrenamiento del caballo, a veces falta de comunicación con el jinete o quizás los caballos son muy perceptivos, quizás haya hasta dudas en el jinete, se lo transmite al caballo. Entonces, allí tropiezan, caen, etc., ¿no? Entonces, en la vida cristiana también.
hay esos obstáculos y uno de los más grandes es, no estoy capacitado para esto. No tengo tiempo. Obviamente ustedes nunca dijeron algo así frente a un desafío, pero por si acaso, si escuchan algo así en algún lugar, esto suele darse bastante. No estoy capacitado, no puedo, ahora no. Quizás sea cierto en algún caso, pero mira, si el Señor te llama, como ya dijimos, el Señor también te capacita. Y a veces es una cuestión de entrenamiento. Como vimos en la primera charla, acompañar a alguien, estar a la par de alguien que ya sabe saltar el obstáculo, que ya sabe cómo encarar ese desafío. A ver, ¿cómo haces esto? ¿Cómo das la lección? Mira, déjame mirar 4 domingos y después, con tu ayuda y corrección y ánimo, y obviamente con la gracia de Dios, voy a encarar ese nuevo obstáculo. ¿Estás dispuesto a esto? Entonces hay un llamado acá a avanzar. No pongas excusa. Hay un llamado a heredar. Josué y el pueblo recibieron una clara indicación. Iban a heredar la tierra y Dios le da exactamente los límites de la misma. O sea, no quedan dudas cuál era el territorio de Israel. Lo puedes buscar ahí en el libro de Josué, compararlo con el mapa actual de Israel y te vas a dar cuenta que los límites prometidos por Dios superan pero ampliamente el territorio chiquito de lo que es Israel hoy en día. Pero este es el territorio que Dios prometió y será de Israel, pase lo que pase. Pero veamos un poquito esto, Josué 1:4. Volvemos sobre este pasaje. Allí dice, desde el desierto, esto era allí el desierto hacia Arabia, y hacia el sur también, la península de Sinaí, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, que está en la Mesopotamia, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar Mediterráneo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. O sea, Dios no deja dudas respecto al propósito, a las tareas, al ministerio que nos llama. Fue así con Josué, fue con el pueblo de Israel y va a seguir siendo para nosotros también. Tan extensa era esa tierra prometida que Israel nunca llegó a ocupar plenamente todo este territorio, excepto en el tiempo de final de la vida de David y el reinado de Salomón. Y después lo fueron perdiendo por dejar a Dios, básicamente. La bendición se perdió. Y hoy tiene ahí una franja chiquitita y el conflicto de Gaza, la Cisjordania, todo lo que hay de guerra ahora ahí. Bueno, todo este territorio de Israel. Que Israel lo haya dado en concesión, por tratados de paz, lo haya perdido en guerras o lo que fuera. No interesa. Este territorio va a ser de Israel. Pase, lo que diga las Naciones Unidas, el mundo o quien sea. Pero acá hay una promesa de heredad. Hay límites bien definidos. Mira, este es tu ministerio, te está diciendo Dios. No busques el del otro. No empieces a tener envidia de lo que está haciendo el otro, ni celar a lo que hace el otro. No. Dios designó tu territorio, tu ministerio. Y es bien definido, bien definido. Ahora, Dios lo llama a conquistar ese territorio. Y significaba exterminar a la población que estaba ahí. ¿Pero por qué? Esto suena, de nuestro contexto, con influencia tan democrática, ¿no? Sin pena de muerte y todas esas cuestiones, nos suena una aberración. ¿Cómo Dios permite que exterminen pueblos enteros? Es que la maldad se había extralimitado en todos esos pueblos. Dios le dio mucho tiempo de paciencia para que pudieran arrepentirse y no lo hicieron. En Levítico dice que la tierra vomitaría a sus moradores. O sea, la tierra está asqueada de las aberraciones que hicieron, llegando a sacrificios humanos y cosas por el estilo. O sea, llegó un momento que Dios dijo, basta. Dios es soberano, Dios es santo y Dios es justo. Entonces, si hay una continuidad de pecado sin arrepentimiento, entonces llega el momento que también hay un juicio. Y ese juicio es justo. Miremos nuestra sociedad, tracemos un pequeño paralelo en nuestra sociedad democrática. Vos de la justicia, ¿qué exigís? ¿Qué esperás? Justicia. Alguien viola a tu hermana y ¿qué esperás? Alguien mata a tu madre o a tu padre, ¿qué esperás? Y que vaya mínimamente a la cárcel y un buen tiempo, ¿verdad? Y si no pasa eso,
que lamentablemente a veces pasa. ¿Cómo estás? Enojado, frustrado, renegando, haciendo manifestaciones, exijo justicia por mi hijo o lo que fuera, ¿verdad? Es que de la justicia exigimos justicia. De un Dios justo, ¿qué esperamos? Ah, no, pero es un Dios de amor y ¿cómo va a juzgar a una criatura? Qué ridículos que somos a veces, ¿no? Nuestra argumentación es tan baja. Entonces, acá hay un claro llamado de parte de Dios a heredar, pero este incluía ser canal de juicio para los otros. Dios es soberano, eligió a Israel, podría haber elegido, no sé, que cayera una estrella del cielo y matara a todos los habitantes de Canaán. Una hambruna terrible que todos se fueran de la tierra, podría haber hecho. Un tsunami que arrasara todo el territorio, también lo podría haber hecho. Pero Dios eligió ese canal. Pero para mostrar también la seriedad del pecado. Porque a Israel luego le pasaría exactamente lo mismo. Cuando hubo un auge de inmoralidad, idolatría, perversión, anticipado con advertencias, si no hubo conversión, si no hubo arrepentimiento, les pasó lo mismo que a los cananitas. Fueron sacados de su tierra, fueron arrasados por el enemigo. O sea, lo que ellos hicieron fue una advertencia, una lección para ellos. Mira, seguí fiel a Dios. Si no lo haces, va a pasar lo mismo que con la gente que vivió acá. Ahora, estamos hablando de una heredad. Y Dios también nos quiere dar una heredad. De hecho, por un lado ya la ha dado. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. O sea, tenés garantizado el cielo, pero algo más. Ya tenés una vida plena, porque vida eterna no es solo una cuestión después de la muerte, ya es una realidad presente. Puedes tener una vida plena acá. Pero si a eso todavía le sumás el hecho de cumplir con el propósito de Dios para tu vida, cumplir con las obras, el ministerio, lo que Dios te indique hacer en las áreas que fuera de tu vida, y sobre todo ministerial, servicio, entonces tenés plenitud de vida acá. Tenés una heredad acá. Hablaba hoy con alguien y justo hablamos acerca del ministerio y cómo el hecho de priorizar la obra de Dios a veces hasta por los creyentes es criticada. No, pero sos un fanático. Estás todo ahí en la iglesia y tu vida, tu familia, tus hijos. Sí, estas palabras se escuchan de creyentes. Es que muchos creyentes hacen la plancha, ¿no? Y dejamos disfrutar la vida cristiana. Total, voy al cielo. ¿Y el propósito de Dios para con tu vida? ¿Dónde está la prioridad? ¿Os convertiste para servir? Y bueno, cuando tenga un tiempo libre lo voy a hacer. Ya cumplí, ¿verdad? ¿Es ese el propósito de Dios para con tu vida? Levántate. Empieza a actuar. ¿Cuál es la heredad para el creyente? Mira, puede ser esa plenitud de vida, pero también puede ser un desierto siendo creyente. Y lamentablemente conozco varios casos, demasiados casos. Se conforman con lo mínimo indispensable, se conforman con la salvación y ya está. Pero es desértico. Dios en un momento por el profeta tuvo que decir, tengo dos cosas contra ustedes. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Es ridículo, ¿verdad? Viajo mucho en Argentina y hay lugares donde no llueve, o prácticamente no llueve, por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero. Entonces tienen aljibes, tienen cisternas, donde la bajada de los techos, hay un caño que va directo a ese lugar. O sea, todo lo que pudiera llover o caer de rocío va a ese tanque. Yo me asomo a ese tanque y veo una nube de polvo ahí adentro. Ese es el agua que vamos a tomar, ¿no? Y para colmo, hay algunos de esos aljibes o cisternas que están rajados. Entonces tiene que venir cada día el camión cisterna con agua, lo llena y ahí se revuelve todo ese polvo otra vez que se fue decantando. Pero al rato quedó vacío otra vez. Pero si tuvieras una fuente al lado, ¿a dónde vas? He estado
He tenido campamentos en lugares absolutamente inhóspitos, inaccesibles, o sea, sin agua corriente, electricidad, etcétera, en carpa. Y obviamente buscábamos un lugar donde hubiera una vertiente. ¡Ah, qué rico sacar el agua directamente de la roca! ¡Ah, una experiencia fenomenal! Ahora poné el aljibe ese y la vertiente, la fuente de Salus, si quieren. ¿Sí? ¿Salus o ese pozo lleno de polvo y rajado? ¿Qué elegirían ustedes? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Por una cuestión de salud inclusive. Pero Dios dice, ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron pozos, cisternas, rotas. A veces acudimos a esas cisternas del mundo. Queremos satisfacer nuestra sed con lo que provee el mundo. Y siempre va a ser lleno de mugre y roto. Nunca va a satisfacer de verdad. Y te enfermas y quizás hasta morís. ¿Por qué no quedar cerca de la fuente de agua viva que es Cristo? Pero también hay un llamado a vencer. Versículo 5. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. José podía estar seguro que nadie le podría hacer frente. Había gigantes, había 7 pueblos, etcétera, ciudades amuralladas hasta el cielo. Aunque hubo un cambio generacional, Moisés había muerto. Y ahora él tenía que ocupar nada menos que el lugar de este líder tan extraordinario, poderoso a través de la obra de Dios. Un ejemplo constante y claro, continuamente lo estarían comparando. Ah, pero Moisés lo hacía de esta forma. Moisés hablaba de esta forma. Moisés juzgaba de esta forma. Y Josué, bueno, es lo que quedó. ¿No? Y medio que, ¿no? Te achicás. Y claro, porque hubo otros que ya tuvieron su desarrollo, aprendieron lecciones, fueron madurando y quizás no tengas esa experiencia todavía. Pero Moisés al principio también empezó todo temblando y Aarón tenía que hablar en lugar de él. Hasta eso. Porque no podía hablar solo. Entonces, hay un llamado a vencer. Cuando Dios te llama, cuando Dios te pone en un lugar, empieza la conquista. Pero acordate, aferrado del Señor. Sin mí nada podéis hacer. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y hoy hablábamos de promesas. Ahí tenés otra. No falla, no falla. Ahora, sin un claro llamado, todas las buenas intenciones y proyectos humanos. No tenemos que preguntarnos si tenemos la capacidad para una determinada tarea. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Si Dios nos llama para ello, entonces simplemente es decir, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a lo que quieras. ¿Cuál fue la última canción que cantamos? ¿El coro? Tengo anotado acá. 1 Samuel 3:10. Habla, porque tu siervo oye. Es la clave. Señor, ¿qué quieres que haga? Y vas a estar listo. Obviamente tenés que entrenar, tenés que practicar, tenés que averiguar, tenés que buscar consejo, humildad, sujeción, dependencia del Señor y bueno, todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces te dejas preparar para este sublime llamado. El desafío de Dios. No te conformes con menos. Hay grandes desafíos. A veces son montañas. A veces son muros. A veces son gigantes. Pero David decía, con mi Señor saltaré los muros. Josué lo saltó. Los muros cayeron frente a él. Ahora bien, simplemente para terminar, estos 7 puntos que estuvimos viendo, también podríamos aplicarlos a alguien entre nosotros que quizás todavía no tiene a Cristo en su corazón. Yo no los conozco, ¿sí? Realmente no sé cómo está tu vida espiritual, si eres cristiano o no, creyente de verdad. Porque el cristiano, hay muchos que lo son de nombre. Quizás te criaste en un hogar cristiano, pero vivís la vida cristiana. Yo era uno de ellos. Mis padres son misioneros, o sea, yo sabía perfectamente cómo tenía que vivir un cristiano. Leía la Biblia, bueno, mis padres me la leían y lloraba, pero no era creyente.
Recién en mi juventud acepté a Cristo. Entonces sé lo que es esta vida de aparentar algo y no ser. Acá tenés un llamado personal. Poné tu nombre allí. Dios te está llamando a vos. ¿Sí? Bien personal. Conoce tus necesidades más profundas, conoce tu contexto, conoce tus fracasos, conoce tu familia, conoce de dónde venís y lo que fue el pasado. Mira, delante de Dios no puedes esconder absolutamente nada. Hay un llamado bien personal. Es para vos. Ahora, hay un llamado urgente. Ahora pues. Varias veces en la Biblia dice, si hoy escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hacele caso al llamado de Dios. Hay un llamado a actuar. Quizás preguntes, bueno, ¿qué espera Dios de mí? Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Ese es el llamado de Dios. Buscando a Dios. Tenés un llamado a levantarte de, en este caso, de la muerte misma, de la muerte espiritual. Porque el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Sin vida eterna. Miedo al futuro, desesperación, angustia. Bueno, todo esto. Levántate. Tenés un llamado a avanzar. ¿Avanzar a qué? A cumplir con el propósito de Dios en tu vida, pero esto pasa por la cruz. Avanzar a la cruz. Vení a Cristo. Aquí estoy, Señor. Con todo lo que soy, mis pecados, todo, Señor, acá estoy. Avanzar, pero en dirección a la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Ya entraste por ese camino? Si no lo has hecho, hazlo hoy. Un llamado a heredar. Sí, existe un camino, también hay una meta. Esa meta es Dios, el cielo. Recién decimos cuál es el camino, pero ahora la meta, heredar. Y hasta la Biblia dice que nos convertimos en coherederos con Cristo de toda la gloria celestial. Las mansiones que Dios fue preparada para el creyente son tuyas si recibís a Cristo como tu Salvador. La tierra prometida es interesante. Estaba delimitada, las montañas en el norte, la llanura del Éufrates, la Mesopotamia, una llanura muy fértil, el desierto y el mar. Y saben, cuando uno se sale de los límites puestos por Dios, hay cosas muy atrayentes. Las montañas en la Biblia muchas veces son tomadas como un símil de reinos, de poder. ¿Recuerdan lo que Satanás le propuso a Jesús, no? Mira, todos estos reinos te doy si postrado me adorares. La fama, el poder, son muy atrayentes. Pero no están en la heredad de Dios. La llanura de Éufrates. Que me vaya muy bien. De ahí venía Abraham y venía con multitud de ganados. Una riqueza exuberante. Se había formado esa riqueza allí en la llanura de Éufrates. Que te vaya bien en la vida, ojalá. ¿Sí? Pero si este es tu enfoque para la vida, estás fuera de la heredad de Dios. Después, las soluciones terminan todas en el desierto o en la intranquilidad de un mar embravecido. No hay opciones fuera de la heredad de Dios. Pero hoy leíamos algo respecto a la heredad del creyente. Hermosa es la heredad de Dios. ¿Sí? Hermosa. Que estemos allí donde Dios nos quiere. Entonces sí, habrá una vida en plenitud. Hoy nombramos a Michael Jackson, esa estatua de cera. Y recuerdo, seguramente lo recuerdan también cuando él murió. Se lo llamó ¿cómo? El rey del pop. ¿Sí? Rey. Tuvo un entierro de príncipe. Fue majestuoso todo lo que se hizo en ese entierro. ¿Alguien sabe cómo estaba el cajón de él o de qué estaba hecho? Enchapado en oro. Si lo hubieran enterrado en Argentina, ni el cajón estaría hoy. Perdón, argentinas presentes. Creo que en Uruguay pasaría lo mismo. Pero ¿cómo terminó su vida? Entrenando, ensayando hasta el límite con un par de pastillas en el estómago. Un cuerpo
destrozado por una infinidad de operaciones porque nunca encontró la plenitud, nunca encontró la satisfacción, el contentamiento. Era millonario, era famoso, tenía todo lo que quería. ¿Y cómo terminó? En la peor miseria, con deudas millonarias y muriéndose con un cuerpo completamente destrozado. Drogas, operaciones, etc. Esto es lo que te presenta el mundo. Heredad desértica. La heredad de Dios es otra. Gracias a Dios. Es otra. No exenta de conflictos. Josué tuvo que agarrárselas con los de Jericó, los de Ai y toda la conquista de la tierra, los gigantes de Kiriat Arba. Sí, hay conflicto para el creyente. No te ilusiones de una vida de hamaca paraguaya con una Coca-Cola fría bajo una palmera. No. Esto no es la vida cristiana. Pero es una heredad dada por Dios que llena tu vida. La tierra prometida, ¿estás listo para ello? Hay un llamado a vencer. Vencer estas cadenas, las ataduras de Satanás por alguien que logró la victoria, porque no lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. Jesucristo venció en la cruz. ¿No quieres aceptar esa victoria? ¿Aplicarla a tu vida? Entonces, ¿no quisieras ese séptuplo llamado de parte de Dios, aceptarlo? Allí está la mano de Cristo horadada por haber sido crucificada. Se extiende a tu encuentro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta mañana el Señor te está llamando. Para los que somos creyentes, bueno, ya sabes cuál es tu llamado. Y si todavía no lo eres, también sabes cuál es tu llamado. La decisión es tuya. Absolutamente personal, como fue el primer punto. Nadie que está a tu lado la va a poder tomar por tu vida. No lo pueden tomar tus padres. No lo pueden tomar los líderes de tu iglesia. Es el llamado tuyo. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos tan lindos que encontramos, tan prácticos también, tan actuales. Si estas cosas no fueron escritas para nosotros hoy. Y gracias que hubo un tiempo en el cual fuiste preparando a un siervo. Llevó un buen tiempo. Pero luego le señalaste de una forma inequívoca el lugar donde tenía que servir. Fue un llamado bien personal. Conocías perfectamente el contexto de dónde venía Josué. Otrora Oseas, su familia, su hogar, su pueblo. Tuvo la oportunidad de reescribir su historia. Una historia bien cerca tuya. Señor, gracias por este precioso ejemplo. Y Señor, sabemos que nos está llamando. Por nuestro nombre. En la Biblia hay tantos llamados bien personales. Samuel, Samuel, Simón, Simón, Moisés, Moisés, etc. Samuel, Samuel. Y que podamos decir, habla. Porque tu siervo oye. No solo quiere escuchar tu voz, sino quiere hacerla también. Y si hubiera entre nosotros alguien que todavía no tiene a Cristo, que ahora pueda decir, Señor, escuché tu llamado y no fui rebelde a tu voz. Aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados. Vengo a la cruz. Avanzo a la cruz. Recibo la salvación en Cristo. Me arrepiento de mis pecados. Entre mi vida, sálvame, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendícenos. Sigue hablando por medio de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga.